Salmos, capítulo número 34, y vamos a leer esta palabra. Al que quiera hacerlo, aquí no se lo obliga a nadie nada, en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo de Dios. Libro de los Salmos, capítulo 34, versículos 17 y 18. Dice así la palabra del Señor. Salmos capítulo 34, versículos 17 y 18. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y el título para esta enseñanza es Clamor en tiempo de urgencia. Todo naciente. Entonces, en este salmo que vemos, es un salmo donde dice que es de David, y que David mudó su semblante delante de Abimelech. Ese día David tuvo varias cosas muy difíciles. Una, se ratificó la sentencia de muerte que había expedido Saúl contra él, una de las cosas. Y recordemos que Saúl era un rey en ese momento y disponía de un ejército grande y poderoso en la región para perseguir y matar a David. Por otro lado, David no contaba humanamente con nadie. Y a veces Dios nos permite, o verdaderamente deberíamos ser así, entender que si el Señor Jesucristo estuvo solo, pues nosotros también tenemos que enfrentar muchas cosas solos. Y la consecuencia de esto, sume usted, por favor, un decreto de muerte. No era un decreto para asustarlo, no era un decreto para intimidarlo, era un decreto de muerte, más sentirse solo, y aparte de eso, una tercera cosa, tuvo que irse a tierra extraña, donde también era enemigo, donde los filisteos. Algunos relatan que fue cuando se hizo el loco. Estaba tan perturbado en su alma, en su espíritu, David, que se hizo el loco. Y seguramente este salmo lo escribió cuando ya estaba más tranquilo y entendió que algo tenía que hacer. ¿Qué era ese algo que tenía que hacer? Clamar. Era lo único, pero era lo más importante. Hoy es un día en que seguramente se ha venido a clamar, porque tal vez para muchos es lo único que queda por hacer, pero tal vez sea lo más importante por hacer. Aquí vemos este salmo. Cuando usted lo ojea, no vamos a meternos mucho en él. Dice muchas palabras de temores, muchas palabras de angustias, muchas palabras de sentirse solo, muchas palabras del peligro de la muerte. Pero finalmente llega a estos dos versículos que son claves. Realmente son tres. Como les decía, no vamos a profundizar mucho en el contenido del versículo 34, es profundísimo. Algún día lo haremos, algún día lo estudiaremos con más detenimiento, pero hoy vamos a llegar hasta el versículo 17 donde comenzamos. Seguramente fue un pare en el camino de David. Recuerde que les estaba diciendo que no era cualquier cosita la que él estaba viviendo. Era decreto de muerte, era sin dinero, era sin familia, era en tierra ajena. Pero aquí en el versículo 17 proclama algo que les decía yo a ustedes
que tal vez era lo único que él tenía, pero en ese momento fue lo más importante. Yo recordaba que Josafat fue igual ante la inminencia de una cosa gravísima, ante la inminencia de algo irremediable. Lo único que tenía Josafat y el pueblo de Judá era el clamor, pero a la hora de la verdad fue lo más importante. Y tal vez usted y yo nos comenzamos a ver reflejados con esta palabra de que lo único que nos queda es que clamar, pero tenemos que reflejarnos en que tal vez sea lo más que importante. ¿Por qué? Me preguntará alguien. Porque después de que David clamó, Dios le respondió. Y después de que Josafat clamó, Dios le respondió. Y la historia lo relata y lo muestra. Entonces comencemos a ver con cuidado. Dice: claman los justos y Jehová oye y lo libra de... Me gusta que usted mire ahí cuántas angustias. Todas sus angustias. Él escribe esto y habíamos visto con atención que era más de una angustia. Y siempre la palabra es tan importante, tan hermosa y tan poderosa, porque el objetivo es ese, que mucha gente vaya y se vea reflejada y tal vez piense y diga: oiga, a mí no es así. Es que no es solo una angustia económica, es que no es solo una angustia familiar, es que también siento angustia espiritual, es también siento angustia en mi alma. Y no faltará el que diga: y es que aún mi cuerpo está sintiendo el efecto de vivir angustiado. Dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. El clamor acerca a Dios. Otro personaje que clama, y lo vamos a ver más adelante, yo quiero recordar, o mejor, Dios le pide que clame en tiempo de angustias a Jeremías. Para meternos un poco más en el contexto, la oración, cómo se concibe bíblicamente, como el comunicarse, como el establecer una conexión. Entonces, desde ese punto de vista, orar es bueno, porque es comunicarse con Dios, es establecer una conexión con Dios. Hay gente que no pasa de la oración, y es bueno, porque la oración es muy bueno comunicarse con Dios todo el tiempo, es muy bueno establecer conexión con Dios todo el tiempo. Pero bíblicamente el clamor es superior y mejor. El clamor viene de un significado bíblico que tiene su origen en una palabra hebrea que tal vez se pronuncia como shahat, que significa gritar, llamar a gritos, invocar con alaridos. Eso es clamar. Este vocablo está presente tanto en el hebreo bíblico como en el moderno. En pocas palabras, es el sentido de gritar, de vociferar. ¿Qué se entiende? Que en un momento de angustia, en un momento difícil, a una persona tal vez lo único que le queda que es gritar, llamar, vociferar. Claro, que no a cualquiera, sino al Dios de la gloria, al Dios todopoderoso, al Dios que todo lo sabe, que todo lo puede. Mire usted en el Salmo 34, dice: hay una condición, porque es que el clamor exige, o mejor, para que el clamor sea respondido, exige. Tal vez lo único que pide Dios es que tú y yo seamos justos. Justos a los ojos de Dios no es otra cosa que un obediente. Justos a los ojos de Dios no es otra cosa que el que cumple los mandamientos. Justos a los ojos de Dios no es otra cosa que el que imita a Cristo, tiene a Cristo en su corazón e imita a Cristo en todo.
Mire que el clamor es muy importante porque acerca a Dios. Vamos a ver Salmo 34, 18, dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Hablábamos de una condición, el ser justo, pero hay otra condición importante, que es el quebrantamiento de corazón, la contrición de espíritu. Mire, estamos hablando de David, y David reaccionó primero emocionalmente. No vamos a revisar esto, pero cuando usted lo revise, eso está allá, por allá en Primera de Samuel 21, no lo busque ahorita por el tiempo. Se va a dar cuenta que la Biblia dice que David se turbó, enmudeció su rostro. Se va a dar cuenta que dice que David se disfrazó, se puso como si fuera un loco. Entonces, ¿usted qué puede pensar? Que la primera reacción de David fue en lo emocional y aún en lo carnal. No me apedree a mí, ni apedree a otro, ni se apedree a usted mismo, porque es muy normal que las primeras reacciones sean en qué área, en la emocional y aún en la carnal. Que Dios nos ayude a tener dominio propio sobre el área emocional y carnal. Pero lo que leemos aquí en la palabra de Dios nos enseña que Él después tiene una reacción espiritual, que es la más importante. Entonces, el clamor acerca al hombre a Dios. Entonces podemos decir que hay muchas aflicciones que Dios las permite simplemente para acercarnos a Él. Y tal vez Dios permite muchas aflicciones para que dentro de nosotros se produzca un rompimiento. Porque usted está leyendo conmigo en el versículo 18 del Salmo 34 y lee claramente cuando dice que cercano está el Dios eterno a quienes, a los que les ha sido roto su corazón, a los que les ha sido estremecido su corazón. Ahí en la rotura de corazón vienen dos opciones: o reaccionar en lo emocional y carnal, o llevar eso al espíritu. Él lo llevó al espíritu. ¿Por qué sabemos? Miren la última parte del versículo 18, dice: y salva a los que contritos de espíritu. Como sea Él, llevó su espíritu a Dios en medio de las aflicciones. Cuando nuestro espíritu es llevado a Dios, debe aparecer ¿qué? El clamor, una oración superior, si usted lo quiere copiar así, una oración mayor y mejor, su angustia llevada a Dios, su angustia, su condición difícil llevada a Dios. En ese momento podemos decir que el pueblo o no ha aprendido a clamar, hablo del pueblo universal, o no ha aprendido a clamar, o no ha entendido el poder del clamor, o simplemente no ha aprendido a llevar sus angustias a lo espiritual. Que Dios nos ayude, porque yo no puedo venir a señalarlos a ustedes sin recordar que soy el primero que tengo que poner por obra esto de que las angustias y los problemas hay que llevarlo primeramente ¿a dónde? A lo espiritual. ¿Se acuerdan ustedes de los discípulos del Señor Jesucristo? ¿O no se acuerdan mucho de ellos? Yo creo que sí, porque leemos con frecuencia, ¿verdad? De cómo reaccionaba Pedro, de cómo reaccionaba Juan, de cómo reaccionaba Andrés, aún el apóstol Pablo. Y usted no ve ni las brujas, ni los brujos, ni los hechiceros, ni el diablo
ni los demonios haciendo daño en la obra de la iglesia. Aquí usaba el diablo el área de ellos emocional. Dios nos ayude. Aquí en la iglesia hay que resolver muchas cosas y mucha gente pretende que yo las resuelva emocionalmente, carnalmente, que pague, y eso no lo puedo ni lo debo hacer. Tengo que hacerlo conforme a la palabra de Dios y a lo que Dios diga. Amén. Pero miren, seguimos aquí, porque a ustedes debe estar interesando esto. Porque dice que el clamor acerca a Dios. Dice aquí que en el Antiguo Testamento aparece el término acá, lo habíamos visto, unas 55 veces. Que aparece la primera vez en Génesis. ¿Se acuerda cuando el Señor le dice a Caín: la sangre de tu hermano clama a mí? Eso que nos enseña que el clamor le llama la atención a quién. Yo le hago una pregunta, iglesia preciosa. ¿Te interesa llamarle la atención a Dios? Porque es increíble lo que vamos a hablar. No es increíble, es para concebirlo, que las angustias las permite Dios para hacer un rompimiento en nosotros. ¿Sí estamos entendiendo esa parte? Y Él es el alfarero. La coordinadora decía que Dios es el alfarero. Dios bendiga a la coordinadora. ¿Cuánto la bendición? Así es, a cada coordinador y acá. ¿Y cuántos hemos entendido que el alfarero en un momento dado puede mirar la obra así, el tiempo invirtiendo, arreglándola, y dice: no más, la desarmo y la vuelvo a hacer? Y si usted es ese vaso de barro, o soy yo, y diciendo: no más, así no más, te desarmo y te vuelvo a hacer. Entonces ese rompimiento, ¿sabe qué produce en su corazón, en su espíritu? Fe. De que hay un Dios que le va a escuchar. De que hay un Dios que se puede acercar a través de ¿qué? De su clamor. El clamor dentro de las Santas Escrituras tiene un sentido muy relevante, que está asociado con la invocación de búsqueda, invocar a Dios, clamar. Miren, yo creo que ahora más tarde vamos a clamar. ¿Sí le parece o no les parece? No necesitamos gritar, porque a veces se cree que es el grito físico, no, es el que le sale de su alma. Es el clamor. La doctora que murió en el accidente, murió la doctora, ¿verdad? De Cota, en un accidente en la mesa, la subdirectora del hospital de Cota murió. Hoy murió el niño de 8 años. Entonces yo decía: Señor, en mi oración, dale consuelo a ese esposo, no sé cómo lo puedo decir, permítele que esa niña viva, porque era la mamá del niño y la niña. Permítele, Señor. Y me salía un clamor, tal vez no gritaba, me salía un clamor. No sé por qué pasó esto, no puedo yo ponerme a decir fue prudencia del uno, fue el otro, fue el espíritu, pero ya sucedió. Y quiero en misericordia pedirte que acompañes a este hombre, a esta familia que tiene ese dolor tan terrible en este momento. Entonces volvamos a lo del clamor. Es una invocación de búsqueda. ¿Sabe qué ha perdido la iglesia general? El sentido de invocar a Dios en medio de la angustia. Y nosotros no podemos perder eso nunca. Ayer el predicador magistralmente, un hombre de Dios, decía, tocaba algo, decía que aún la bendición económica puede ser un peligro gravísimo para una persona, porque deja de invocar a Dios. Pero si usted no lo invoca por usted, bueno, si está muy bien, hágalo por otro. Por ejemplo, usted es padre, o abuelo, o abuela, o madre, o simplemente le gustan los niños. Usted tiene sus niños aquí, guardados, bendecidos, gracias a Dios. Ese papá en Cota está clamando, pues que la niña que otra tiene en Suacha
está clamando para que Dios en su misericordia le dé la vida a su niña. Entonces yo no lo conozco, inclusive no sé ni qué religión profese, pero quiero clamar por él, quiero clamar por esa niña, quiero pedirle, Señor, ten misericordia, Dios de la gloria. Esa madrugada, en un tiempo difícil, el enemigo ha querido recurrir con la enfermedad, porque yo declaro que no va a poder volver nunca más. En ese momento el Señor, yo decía, Dios mío, y el Señor me recordaba, mi misericordia ha sido muy grande. Solamente le dije, tu misericordia, Señor, muy grande, muy grande, muy grande tu misericordia. Bueno, ¿qué más? ¿Por qué es tan importante el clamor? Miren esto, estábamos en el 18. Entonces el Señor se hace cercano con el clamor. Qué maravilla, ¿verdad? Y pues les decía que entra la fe, porque usted, ¿cómo necesita a Dios? ¿Lejano o cercano? Por usted, por sus hijos, por su familia, por Colombia, por las madres, por los padres, por los niños. Necesitamos a Dios como cercano. Al contrito de espíritu, al que siente del espíritu. ¿Qué es eso de contrito de espíritu? Algunos dicen triste de espíritu, pero también el que se siente solo, el que se siente angustiado, el que siente la necesidad de que Dios actúe. Y miren, en mi Biblia, entre el versículo 18 y el 19 del Salmo 34, yo no sé si usted pasa lo mismo en su Biblia, hay un espacio. Eso fue así escrito por los hebreos, eso fue escrito así por los rabinos, por los maestros, como para decirnos, pare ahí, reflexionen, analicen, algo tuvo que haber pasado. Entonces usted dice, aquí lo que yo veo en el 17 es que David da un ejemplo, una salida con el clamor. Utiliza el clamor, que David da el testimonio de que clamó, de que Dios oyó y que Él libra de ¿cuántas angustias? Además, aquí da testimonio de que por haber clamado Dios se hizo cercano. Y que Jehová está con aquella persona quebrantado de corazón, con aquella persona contrita de espíritu, pero que en clamor lo busca a Él. Porque hay que hacer una reflexión. Hay gente que en el quebrantamiento de corazón y en la contrición de espíritu se va de la iglesia. Hay gente que en el quebrantamiento de corazón y en el contrición de espíritu no vuelve a los caminos de Cristo. Hay una diferencia. ¿Y qué nos está dando este testimonio hoy? Que él era lo único que tenía, que le quedaba. Volvemos a recordar, ya no tenía el respaldo de Saúl, tenía la persecución. No aparece el papá, la mamá. Yo me imagino que David tenía una sola muda de ropa, no tenía dinero, no tenía ni agua, no tenía que comer, no tenía dónde dormir, estaba dentro de los enemigos. Pero lo único que le quedaba a él que era clamarle a Dios. Pero fue lo mejor. Ojalá que alguien se una conmigo y quizá le quiera levantar la mano a Dios y le diga, Señor, a mí tal vez lo único que me queda es clamarte a ti. Tal vez es lo único que me queda por hacer, lo único que tengo. Pero tal vez es lo mejor. Lo mejor es clamarte a ti porque tú estás cercano a mí. Alguien que le quisiera decir, Señor, tengo muchas angustias y necesito que me libres de todas mis angustias. Porque es más de una, no es solo una, tengo muchas. Invoco al Dios de David, alguien que le diga, al Dios de David yo lo invoco. Es el mismo Dios de mi Señor Jesucristo. Es el mismo Dios que libró a David de las cuevas, de los filisteos, de Saúl. Soy yo ahora, Señor, el que te invoca, Dios de la gloria. Soy yo ahora, Señor, también que esté cercano, porque tengo quebrantamiento de corazón. Que esté cercano a mí ahora, desde esta hora, porque tengo quebrantamiento de corazón. También que me salves, también que salves a mis hijos.
También que salves a mi familia, Señor. También que me salves. También que salves a esta iglesia, que salves a este pueblo, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. David se presentaba, Señor, como de la rama de Isaí. Nosotros nos presentamos, Señor, como de la rama injertada a través de Jesús de Nazaret. Responde, Señor, responde, responde. Levanta el clamor ahí por tu casa. Levanta el clamor por tu familia. Levanta el clamor por tus hijos. Levanta el clamor por tus hijas. Levanta el clamor y dile, Señor, respóndeme, respóndeme. Dile, ya no está David, estoy yo aquí humillándome delante tuyo. Estoy yo aquí, Señor, presentándome a través de la sangre de Cristo. Estoy aquí presentándome a través del Espíritu de Dios. Dios bendito, Dios santo, Dios eterno, Dios verdadero, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, clamo a ti, clamo, te llamo, te invoco, Señor, clamo a ti, te invoco, te llamo, te necesito, Colombia te necesita, mis hijas te necesitan, mis hijos te necesitan, mi familia te necesita, yo te necesito, por favor, ese hombre, el esposo, el viudo de la doctora que murió de cota te necesita, esa niña te necesita, ya falleció un niño, ese hombre que está en graves aflicciones te necesita, por favor, Dios de la gloria, por favor, Dios eterno. Amén y amén. Tomen asiento. Ahorita más tarde vamos a hacer otro tema. Y aún con lágrimas, ¿verdad? Aún con lágrimas. Dijimos que había un espacio ahí. Qué lindo es tratar de entender todo lo que Dios nos da, ¿verdad? Y ese espacio es como para reflexionar. Y dice el versículo 19: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Sabe qué trae el clamor? Liberación. Y ahí es donde esto es real y sigue siendo real. Esto no ha cambiado y no cambiará. Que hay pueblo que lo ha olvidado es diferente. Hablo del pueblo cristiano en general. Pero la Biblia nunca nos ha mandado a olvidar estas cosas tan importantes. Es más, quien vino y nos hizo hijos de Dios, que se llama nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, nos enseñó a clamar. Porque usted, si recuerda, Jesús de Nazaret murió en la cruz del Calvario clamando por él, sí, en un momento dado, pero clamando también por quienes. Murió clamando. Y yo no sé, yo creo que usted y yo somos conscientes que si no es por ese clamor del Señor, tal vez usted y yo no hubiéramos sido alcanzados. Porque él dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y a usted y a mí nos ha pasado, algunos estamos jovencitos, que nos metimos a hacer cosas porque nos pareció que era lo mejor. Después vinieron las consecuencias más duras, más difíciles, más fuertes. Esas consecuencias perfectamente nos habían podido llevar a muerte eterna, a destrucción eterna y a estar separados de Dios por siempre. Pero gracias a que Jesús de Nazaret clamó en la cruz, hubo la oportunidad para recibir un ¿qué? Perdón, un nuevo camino, una nueva oportunidad. Amén. Vamos, ya les dije que este era uno de los casos. Vamos a Jeremías 33. Jeremías capítulo 33. Porque también es otro caso donde aparece el clamor. Mire, clamar en la casa no es fácil. Yo sé que usted lo trata de hacer. No es fácil. Y no es igual. Usted va a meterse allá en su lugar secreto y empieza las voces, mami, o papá, o el teléfono.
importante para clamar es el templo, la iglesia. Y hay que aprovechar. Jeremías 33, versículo 1 dice: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. Devuélvase a Jeremías 32, ahí con cuidado al versículo anterior. ¿Sí? Y lea conmigo el versículo, al capítulo anterior, perdón, Jeremías 32. Vayan al versículo 1. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías. O sea, era la primera vez. El año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Versículo 2 dice: entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías, ¿cómo estaba? Preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Versículo 3 dice: porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto como preso, diciendo: ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová? He aquí, yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia y la tomará. Escuchen, o volvamos, entendamos. David estaba siendo víctima de una persecución. Por eso le vienen angustias. Aquí la angustia de Jeremías es por obedecerle a Dios. Se levanta enemigos. Amén. Para ambos casos, lo único que les quedaba era el clamor. Pero era lo mejor. Usted puede sonreírle a una persona y decirle, tal vez lo único es el clamor, pero es lo mejor para ti. Tal vez lo único que te queda es el clamor, pero es lo mejor. Pero es lo mejor que puede tener. Mire, vuelva usted a analizar conmigo rápidamente. Como le digo, si nos damos muy juiciosamente a ver esta palabra de Dios, hay muchas cosas, pero no da el tiempo. Mire, pero usted alcanzó a leer de que había un rey poderoso, ya era enemigo, que tenía como, digamos, no preso, sino presionada a toda una nación. Pero hay un rey, entre comillas, amigo, paisano, y también tenía preso a Jeremías. O sea que amigos y enemigos estaban en contra. Y usted lo ve ahí que estaba preso. No vamos a profundizar más ahí. Preso por obedecerle a Dios. Preso por cumplirle a Dios. Por eso, vuelvo al capítulo 33, versículo 1 de Jeremías, ahí adelante un poquito. Por eso dice la Biblia que vino la segunda vez la palabra de Dios. A veces cuando me preguntan a mí, me soñé esto, casi siempre recurro a decirle, ya le dijo Dios una segunda vez. Porque aquí hay una prueba bíblica de que es bueno esperar que Dios lo diga por lo menos una segunda vez, o que dé un sueño por lo menos una segunda vez, para ver si es cosa firme de parte de Dios. Miren lo que dice. Entonces usted ya se ubica conmigo que la condición de Jeremías, ¿cómo era? Grave, delicada. Estaba preso, estaba abandonado, seguramente estaba angustiado, seguramente estaba triste, seguramente estaba confundido. Pero miren lo que dice aquí, el versículo 2 del capítulo 33. Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Y recordábamos en estos días que cuando Dios dice eso, se está presentando como el Dios eterno. Nadie más se puede presentar como el que hizo la tierra. Nadie más se puede presentar como el que la forma. Entonces Dios que le está recordando aquí
a Jeremías: soy el Dios del pacto, soy el Dios todopoderoso, soy el Shaddai, soy el que forma. Mire, que a mí se me ocurre decir algo hoy, por si alguien lo quiere recibir, que a través del clamor Dios le está dando forma a la respuesta que tú necesitas inmediatamente. Que cuando tú clamas, Dios le va dando forma a la respuesta que tú anhelas, que tú necesitas. Y mire lo que viene, un versículo que menciona mucho. Y como dijo alguien, o le noté que alguien escribió, es muy usado y es válido, pero hay que entender el valor del clamor. No solamente para respuestas personales, aunque es válido, porque aquí era una respuesta personal para David y otra también personal para Jeremías. Es entender el valor del clamor. Usted se dio cuenta que David entendió el valor del clamor y nos lo transmitió a nosotros. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿qué? Lo librará Jehová. David entendió y dijo: tengo que escribirle esto a la gente para que se dé cuenta que la fórmula que me sirvió a mí le servirá al que es justo, al que se acerca a Dios, al que le pide a Dios, al que se somete a Dios, al que se humilla delante de Dios. Aquí hay una respuesta personal, dice, es Dios hablándole. ¿Cómo será de importante el clamor para Dios? Que Dios le habla a este hombre y ¿cómo le dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré que cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya. Y mire que ustedes, exacto, el clamor que trae respuestas. Entonces hay que mejorar, hermanos, porque seamos sinceros, mucha gente le da pereza orar. Solo orar le da pereza. ¿Cuánto más clamar? Si a lo mejor el clamor hay que acompañarlo de un ayuno. Al clamor hay que acompañarlo de justicia, obediencia, sometimiento. Al clamor hay que acompañarlo de arrepentimiento. Dios bendiga a la coordinadora, que duró no sé cuántos minutos. Vamos a pedirle perdón a Dios, y vamos a pedirle perdón a Dios, y vamos a pedirle perdón a Dios. Claro, porque si yo quiero que Dios oiga mi clamor, tengo que presentarme delante de Él como un justo. Y una persona que no se arrepiente, yo no le veo nada de justicia. Si yo no le veo nada de justicia, ¿cuánto más Dios, que sabe todo y conoce todo? Mire que el clamor trae respuesta. Y el clamor trae revelación. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mire que usted y yo hemos visto la vida de Daniel. Era un hombre de clamor. Y Dios, del profeta Daniel, le reveló cosas grandes y ocultas que él no conocía. ¿Cierto? Mire usted que el Señor Jesucristo de Nazaret, el ejemplo de clamar, oraba y clamaba. Y el Señor, ¿qué? Nos enseñó cosas grandes y ocultas que no conocíamos nosotros. Mire lo que dice, 4. Porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad. Está hablando de Jerusalén y de las casas de los reyes de Judá. ¿Cómo estaban las casas? Derribadas, con arietes y con hachas. ¿Cómo era el panorama de Jeremías? Preso entre un enemigo poderoso que era Nabucodonosor y otro su propio rey. Pero además que veía por todas partes ruina, destrucción. ¿Cómo se podía sentir el alma de Jeremías? ¿Una sola persona? ¿Cómo se sentiría el alma de Jeremías? Mal, angustiada, por el piso. Por eso Dios le aparece y le dice: clama a mí, no olvides el clamor. Y por eso a usted no se le puede olvidar, no, ya no son solo oraciones ahí, así. No. Tienen que ser clamores. Y no se nos puede olvidar que ya Dios no quiere que usted solo clame por lo suyo. Sí lo puede hacer, sí lo debe hacer. Pero hay mucha gente que depende de su clamor. Hay mucha familia suya que depende de su clamor. Colombia
depende del clamor de quién, de toda la iglesia, no solo nosotros. Sus hijos no pueden dejar de clamar por ellos. Así el diablo venga y le diga, se está portando peor que usted, aumenta su clamor. Amén. Dice la razón, dice el 5, porque vinieron para pelear contra los caldeos. O sea, Dios había dado una orden, no peleen contra los caldeos. Pero los de Jerusalén fueron a pelear contra los caldeos. No obedecieron a Dios. Y les vino consecuencias que, pues sus casas fueron derribadas. Dice, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos. ¿Qué veía Jeremías? Destrucción, ¿y qué más? Muerte. Dice cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira. Está diciendo Dios, fui yo, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. El clamor es tan importante que ayuda a quitar la ira de Dios y que Dios no esconda su rostro para una nación. Y dijimos que Dios le dice a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Y ya dijimos que el clamor traía ¿qué? Liberación, ¿se acuerdan? Lo libra de todas sus angustias. Pero también el clamor trae sanidad. Dice el versículo 6, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. ¿Cuántos necesitan sanidad, medicina y curación? Pues ahorita vamos a clamar por todo eso. Pero además de eso, hay revelación. Les revelaré que abundancia de paz y de verdad. Si algo anhelo ahorita para esta iglesia es eso, que se revele, todo, que haya sanidad, medicina, curación, y se revele que abundancia de paz y de verdad. Uy, esto sí que lo voy a clamar ahorita, porque necesitamos no que una persona proceda carnalmente, no que una persona proceda emocionalmente, no que usted o yo nos constituyamos como jueces de otros, sino que nos movamos en esa revelación de Dios de paz y de verdad. Y cuando usted recibe esa revelación de Dios de paz y verdad, créame que prefiere quedarse más inquieto y decir, no, yo no me quedo quieto, que sea Dios el que obre. Cuando usted y yo recibimos esa revelación de paz y de verdad, nos arrepentimos y no, uy, yo me puse a condenar, yo me puse a hablar, yo me puse a decir a la ligera. Y debía haberme quedado como callado. Calladito se ve más bonito, ¿no? Dígale a la persona que tiene al lado, calladito se ve más bonito, calladito se ve más bonito. Sí, calladito se ve más bonito, ¿cierto? Y eso nos lo debe decir el Señor todo el tiempo. Oiga, calladito se ve más bonito, calladito se ve más bonito. Pero el clamor trae revelación, trae liberación, trae sanidad y trae medicina y trae restitución. Dice el 7, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. ¿Será que nos atrevemos a soportar sobre nosotros mismos un cuestionamiento? Hagámoslo. Sabemos que tal vez en nuestra casa hay cautivos, digo con nuestra casa, nuestra familia. ¿Cómo pensamos que Dios los haga volver y los restablezca? ¿A punta de cantaleta? ¿A punta de peleas? ¿O a punta de clamor? Te lo voy a decir con respeto, Dios quiere ver eso. Porque lo que aparece en la cantaleta, lo que aparece en la pelea, lo que aparece en la disputa, pero no aparece el clamor. Y bíblicamente todo esto se cumplió. Yo no sé si ustedes saben que esto se cumplió y se está cumpliendo.
Dios bendiga a Israel. Yo la tengo que bendecir porque Israel está en unos problemas delicadísimos ahorita. Y hay que bendecir a Israel y pedir por la paz de Jerusalén, por la paz de Tel Aviv, y que sea bendecido el pueblo de Israel. Miren, el clamor, todo lo que desató, y esto se cumplió 70 años después, pero se cumplió. Se cumplió, pero se cumplió. Y hasta el día de hoy se sigue cumpliendo, porque los que han ido a Israel y los que vamos a ir a Israel, queremos ver los desiertos convertidos en campos frutales, los desiertos convertidos en manantiales, como dice la palabra de Dios, a una tierra que Dios les ha traído sanidad, les ha traído medicina, los ha curado, les ha revelado abundancia de paz y de verdad. Amén. Hoy, porque no tengo tiempo, o no sé si alcancemos, yo quería poner un micrófono y quería decir, ¿quién quiere clamar? Amén. Por los niños que pasaron el amor. ¿Quién quiere clamar por las familias y que pasaron? ¿Quién quiere clamar? Amén. Dice el 8º versículo: y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. ¿Qué trae más el clamor? Limpieza. Primero limpieza. Nos metemos otra vez en un cuestionamiento ahora. ¿Será que estoy sucio algunas veces? Sí, pero quiero sentirme limpio. Hablé de lo espiritual a lo espiritual. ¿Será que necesito, o será que me fastidia sentirme sucio espiritualmente? La respuesta debe ser sí, claro. Claro, no me siento. Así como la persona se fastidia. Yo no sé si a usted le pasa eso, pero cuando se fastidia una persona en la sociedad física, tan pronto puede que hace, se baña y se pone ¿qué? Ropa de qué clase, limpia. Descansa y sale diciéndole a vosotros, descansé. ¿Sí o no ha pasado o no ha pasado? En lo espiritual necesitamos también ser limpiados y revestidos. El clamor nos ayuda a que seamos limpiados, porque nos ayuda a que Dios responda para limpiarnos de toda la maldad. El clamor trae perdón, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Pero el clamor añade algo más. Dice el 9: y me serán a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago. Ahí es donde el propósito de este ayuno, porque usted necesita un ¿qué? Un bien. ¿Sí? ¿Ha venido por eso? ¿Cuántos han venido por un bien? ¿Cuántos le levantan la mano al Señor y le dicen, yo he venido por un bien para que tú me lo hagas? Yo he venido por un bien para mi casa, por un bien para mi hijito, por un bien para mi vida, para que tú lo hagas, Señor Dios de la gloria. Y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les ha dicho. Con esto voy a ir terminando, porque hay que darle paso al clamor. Los testigos dicen que el clamor es quizás una de las acciones que está más ligadas a la fe. Entonces yo pensé, dije, Dios mío, o sea que estamos mal de fe, porque no vengo casi a la gente clamar. Falta. El clamor puede hacer ver las cosas más allá del entendimiento. Seguramente cuando usted clama y se derrama ahí su vida en un clamor, después Dios le añadirá que revelación, le mostrará cosas. Más allá del entendimiento y conocer, ¿qué nos hace el clamor? Conocer verdaderamente el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Se acuerdan de David? Estaba para que lo mataran, para que lo desaparecieran. Pero clamó, Dios lo liberó
y él a través de los años entendió que Dios lo liberaba porque era el propósito de Dios en él. En pocas palabras, cuando se clama, Dios se acuerda que tiene un propósito en nosotros y activa lo que tenga que activar. Amén. Y el clamor, a través del clamor sincero y puro, podemos entregarle a Dios nuestra vida en cada momento. Amén. Y no hay algo más maravilloso para usted y para mí que entregar ¿qué? Nuestra vida. ¿Qué más le puede ofrecer usted a Dios? Amén. Entonces, el clamor en tiempo de angustia lo vimos. Vimos a David, vimos a Jeremías, tal vez Saulo de Tarso. No lo relata, pero seguro lo hizo antes de escribir las cartas. Usted sabe de mucho clamor. Al mundo no le importa esto, a nosotros sí. Porque tal vez es lo único, ¿se acuerdan? ¿Cómo fue que levantó usted el dedo y dijo lo único? Así fue que ella vuelva a levantar el dedo. Lo único que me queda en este momento es clamar. Pero lo más importante que tengo en este momento, porque a través del clamor voy a ver la gloria de Dios. A través del clamor Él se va a acercar. A través del clamor va a venir medicina, va a venir sanidad, va a haber curación, va a haber liberación. Y voy a clamar en el nombre de Jesús de Nazaret. Y voy a clamar a través de la sangre de Cristo Jesús de Nazaret. Y voy a clamar por mi propia vida, por esos bienes que necesito, por esa respuesta que necesito. Pero quiero clamar por mi nación. Quiero clamar por mi familia que no se ha convertido, para que sea liberado de la cautividad. Quiero clamar por los niños y las niñas. Quiero clamar por ese hombre que está viudo, por esa niña en el hospital. Quiero clamar por esos enfermos. Quiero clamar por esos angustiados. Quiero clamar por los presos. Quiero clamar por las prostitutas. Nadie ora por ellas. Yo quiero clamar por las prostitutas. Quiero clamar por los drogadictos, por los borrachos. Muchos los desprecian. Yo quiero clamar por ellos. Yo quiero clamar por los niños abandonados. Yo quiero clamar por las niñas abandonadas. Yo quiero clamar en esta hora y comience usted a levantar su clamor y comience a decir: Padre, que estás en los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo quiero levantar mi clamor, quiero levantar mi clamor, quiero levantar mi clamor, Señor bendito. Tú me has dicho: clama a mí, yo te responderé. Y aunque estoy preso, dígale, aunque estoy preso en circunstancias, aunque estoy preso en dificultades, aunque estoy preso en situaciones difíciles, levanto mi clamor, levanto mi clamor, levanto mi clamor a Cristo Jesús de la gloria, levanto mi clamor por mis hijos, levanto mi clamor por mis hijas, levanto mi clamor por mis hermanos, levanto mi clamor por mis hermanas, levanta tu clamor por Colombia, levanta tu clamor por las mujeres y los hombres de Colombia, levanta tu clamor por tus hijos. Dile: oh Señor, yo clamo a ti, hoy yo clamo a ti, hoy yo clamo a ti, Señor. Hoy te invoco, Dios de la gloria, hoy te invoco. Tú me has dicho: clama a mí, tú me responderás. Oh Padre de la gloria, oh Señor bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Muchas son las aflicciones del justo, pero hoy te clamo, Señor. Alguien que levante la voz y diga: son muchas mis aflicciones, Señor, pero tú dices que de todas ellas me librarás. Libra ahora, levanta tu clamor y dile: líbrame ahora, líbrame de estas aflicciones, Dios de los ejércitos de Israel, líbrame por favor, te lo ruego en Cristo Jesús de Nazaret. Oh Dios de la gloria, tú dices que a través del clamor tú haces volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel. Alguien que le diga: mis hijos están cautivos en los pensamientos del mundo, mis hijas están cautivas en los pensamientos del mundo, pero ahora yo quiero, Señor, que tú hagas volverlos de esa cautividad, sácalos de esa cautividad. O si quieres orar por tu familia y decirle: Señor, mi familia está cautiva en idolatría, que hay unos que están cautivos en brujería, en hechicería, pero yo clamo a ti, suplico a ti, ruego a ti, Dios de los ejércitos
Señor, de la cautividad, para que tú lo restablezcas. Mira eso, que se ha apartado de la iglesia, de tu camino, para que tú lo restablezcas. Alguien que levante el clamor, alguien que levante el clamor y le diga: envíame medicina, envíame sanidad, envíame curación, porque tú traes sanidad, tú traes medicina, tú traes curación. Al que clama a ti te clamo, Dios de los ejércitos de Israel, a ti te clamo, Dios bendito y Dios santo. Derrama medicina para el corazón de mi esposo, derrama medicina para el corazón de mi esposa, derrama medicina. Clama, niño, que responderé. Levántese el clamor por ese papá, levántese el clamor por esa mamá. Si todavía lo tienes, aprovecha y levántase ese clamor. Si todavía tienes papá y mamá, clama por ellos. Levanta el clamor por tu familia. Alguien que levanta el clamor por los niños, alguien que levanta el clamor, le diga: Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, por la sangre que derramó en la cruz del Calvario, yo me presento a ti. Respóndeme, Dios de la gloria, respóndeme y líbrame, respóndeme y líbrame, respóndeme y líbrame. Alguien que diga: sí, Señor, fue culpa mía, sí, Señor, fue torpeza mía, sí, Señor, fue pecado mío, pero a través de este clamor te digo: perdóname, 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 Señor, y líbrame de las consecuencias del pecado, líbrame de las consecuencias de la torpeza. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pido por Jesús de Nazaret. Perdona, 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 perdona. A través de este clamor te pedimos: perdona, 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 Señor, perdona, Señor, porque tú has dicho que limpiarás de toda la maldad. Tú has dicho, Señor, que perdonarás todos los pecados que contra ti pecamos, y lo hacemos en el nombre de Jesús, este clamor, y lo pedimos a través de la presencia del Espíritu de Dios. Haz tu obra, Señor, en esta casa, haz tu obra, Señor, en ese hogar, haz tu obra, Padre nuestro, Padre Santo, Padre eterno. Levanta tu clamor, sigue levantando tu clamor personal. No desaproveches este momento. No esperes que solo el predicador te impulse. No esperes que solo el pastor te impulse. Sé sacando de tus entrañas ese clamor por tu mamá. Sé sacando de tus entrañas ese clamor por las personas que heriste o les hiciste daño. Sé sacando ese clamor tuyo. Sé diciéndole: ayúdame. Sé diciéndole: ayúdame. Ayúdame, Padre, ayúdame, Padre, ayúdame, Padre, ayúdame, Padre Santo. Sé diciéndole: respóndeme, 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 por favor, por favor, por favor, por favor, respóndeme, por favor, por amor de tu nombre, por amor de tu nombre, tú que pesas los corazones, tú que pesas los espíritus. Aquí estamos y no te podemos esconder nada. Tú sabes las verdaderas intenciones con que hicimos algo, que lo dejamos de hacer, pero aún así te pedimos perdón, 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 perdón a tu iglesia, perdón a esta iglesia por la murmuración, por la crítica, por la severidad. Muchos han escogido ser severos y críticos antes de clamar y pedir perdón, pero aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Dios de la gloria. Sigue tu clamor, porque seguro Dios te va a mostrar ese hijo, y te lo está mostrando para que clames por él, porque seguro te está mostrando esas hijas, y te las está mostrando para que clames por ellas.
porque seguramente te está mostrando tu abuelita o tu mamá y te la está mostrando para que clames por ella, porque seguramente te está mostrando esa mamá y esa hija y seguramente lo está haciendo para que clames por ella. Seguramente te está mostrando tus paisanos allá lejos, en esas veredas muy lejos, y te está pidiendo Dios que clames por ellos. Seguramente te está presentando un hombre con un vaso de licor en la mano y te está pidiendo Dios que clames por él para que salga. Seguramente te está mostrando una mujer golpeada en sus ojos, rotos sus labios, y te está diciendo Dios clama por esas mujeres violentadas. Seguramente te está mostrando un joven en un parque consumiendo droga y te está pidiendo Dios clama, clama, clama por ellos, clama por ellos. Seguramente te está mostrando un paciente en cuidado intensivo y te está diciendo clama, 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 clama por ellos, clama por ese enfermo, clama. Seguramente te está mostrando a ese hombre dolorido, angustiado, que perdió su esposa, perdió su niño, ahora solo le queda su niña y tú y él te dice clama, clama, clama. Seguramente te está diciendo clama por Buenaventura y clama por Arauca y clama por Colombia y clama por el mundo, porque mi hijo viene pronto para que la iglesia le exporte. Clama, 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 clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Clama a mí, clama por tu hijo, clama por tu hija, clama por tu hogar. Por supuesto tú no puedes hacer nada, por eso lo único que me quedaba era el clamor, pero tal vez es lo mejor que me quedaba, clamarle al Dios de los ejércitos de Israel, clamarle al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, clamarle, clamarle, suplicarle, rogarle, liberta ahora, sana ahora, restaura ahora, trae medicina, trae sanidad, trae curación, trae respuesta a Dios, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Sigue. No quiero interrumpir porque son lágrimas. Ese es el camino. Pero no lo hagas solo. Oh Señor, tenemos que volver a ser una iglesia que clama día y noche por el perdido, por el apartado, por el que está en pecado, porque el que está engañado a sí mismo. Yo como le digo a Dios, ayúdame, que no nos volvamos jueces los unos de los otros, sino ayúdame, Señor, a entender que en el clamor hay tanta liberación, hay tanta respuesta, hay tanta sanidad, hay tanta libertad. Por eso Dios te escogió, porque quieres oír de ti, de tu boca, de tu lengua el clamor. Dios te había dejado, te había podido dejar a la topa atolondra de la vida, del mundo, pero no, porque sabes, y sabe que tú eres una persona de clamor y quieres volver a oírte clamar, volver a oírte suplicar por el perdido, por esos hermanos tercos, malgeniados, clamar, suplicar que Dios los visite, que Dios los transforme, por esas hijas indiferentes, clamar, suplicar, por esos hijos. Cuánto queremos que nuestros hijos logren, que nuestros hijos conquisten, pero ¿acaso no debemos clamar para que se salven, para que estén en Cristo firmes? Clamar, 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 un grito, un llamado, una invocación al Dios de los ejércitos de Israel, una invocación al Dios de los ejércitos de Israel. Dice aquí, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le llama. Ya para ir terminando, tú vas a hacer un acto de fe, porque de nada valdría el clamor sin fe.
¿verdad? Y hoy aprendimos o recordamos que el clamor mueve la fe, tiene que ir acompañado de fe. Ay, por la fe declaramos que recibimos. Ay, por la fe declaramos que Dios respondió, que ya respondió. Ay, por la fe declaramos que hay medicina, hay sanidad, hay corazones. ¿Te acuerdas que hablamos del bien que haré? De todo el bien que les haré. Oh, cuántos se agarran de esta palabra y dicen: yo hoy quiero declarar en fe y proféticamente que he clamado a ti, y de todo esto que me está sucediendo, de todo esto tan difícil, de todo esto tan fuerte, de todo esto tan contrario, de todo esto tan angustiante, de todo esto tan sumamente apremiante, tú me harás bien. Tú me harás bien, tú harás bien a mi casa, tú harás bien a esta iglesia, tú harás bien a este pueblo, tú me harás bien, Señor. Soy un pequeñito tuyo, yo te lo he dicho, tal vez no soy nada ni nadie, y lo único que llevo es el nombre de Jesús de Nazaret. Lo único que hago en mi vida es levantar el nombre de Jesús de Nazaret. Lo único que tengo en mi vida es proclamar a un pueblo que busquen al Dios eterno, que busquen sus palabras, que permanezcan. Pero ahora soy yo que me paro en medio de esta congregación para decir: Señor, tú nos harás bien, tú nos harás bien, aunque no lo merezcamos, aunque no seamos merecedores de él. Tú nos harás bien, tú nos harás bien, por la sencilla razón que nos hemos presentado así a través de Jesús de Nazaret, tu Hijo, a través de su sangre preciosa. Oh, oh Señor, oh Padre, oh Santos. Yo pienso que debe haber un mínimo jueves de amor, mínimo, porque estamos aquí. Hoy porque ya el tiempo no se dispuso, pero para el próximo jueves de clamor, cuando se programe, voy a dejar el micrófono ahí. Y el que quiera clamar, que yo quiero clamar por las borrachas. Digamos, pase y clame por las borrachas. Y yo, Señor, me dolió ver ayer una joven salir emborrachada. Quiero clamarte y suplicarte, Dios de la gloria, que la libertes. Un clamor para mí. Aquel día quiero clamar por los indígenas. Pase y clame: Señor, tú sabes las condiciones muy difíciles que tienen muchos de ellos en su casa, en su provisión, en su salud. Quiero clamar para que tu misericordia los alcance. Pase y clame. A lo mejor alguien te dice: yo quiero clamar por los pastores, los que se han apartado, los que han dejado la obra de Dios. Pase y clame, hermano, Padre, fueron tus siervos, fueron tus siervas, se deleitaron en tu palabra. Por tu misericordia, Señor, despiértalos nuevamente, que vuelvan a tu palabra. Alguien quiera decir: ¿sabe? Me han tratado mal, han tenido prejuicios contra mí, pero yo quiero clamar para que en vez de que les caiga juicio, o en vez de que les caiga maldición, la bendición de la salvación les alcance, y la bendición de la paz de Dios nos encuentre. Cierra en tus ojos por un instante. Dale gracias a Dios. Dale gracias. Dale gracias. Dale gracias. David le dio la respuesta. A Jeremías se le dio la respuesta. Si ven que el clamor se cumple en la palabra, nos da ganas de llorar. Y no por sentimentalismo, sino algo pasa en nuestro corazón, algo pasa en nuestro espíritu. Por eso a Dios le gusta tanto el clamor de su pueblo, le gusta tanto el clamor de sus sacerdotes, le gusta tanto el clamor de sus escogidos, porque no es lo mismo estar clamando por una necesidad, sino a sentir el corazón que
quebrantado, a sentir el espíritu contrito, diciendo: Dios mío, sálvanos por favor, Dios santo, verdadero, acuérdate de nosotros, acuérdate de nuestros hijos, acuérdate de tu pueblo, acuérdate de tu iglesia. No es lo mismo hacer una oración ahí nomás cuando sale de un corazón, con una oración, un clamor, con el corazón quebrantado y con el espíritu contrito. Gracias, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Gracias. Declara que Dios te va a hacer bien. Tú me vas a hacer bien. Tú me vas a hacer bien. Tú me vas a hacer bien. Levanta tus manos. Ese día que hagamos ese clamor, yo lo voy a decir con respeto. Yo no sé si pongamos reloj hoy porque no les avisé y lo respetuoso es hasta el tiempo. Pero después del clamor, yo no voy a poner reloj. Porque a lo mejor se extiende. Un niño, te sale el clamor de un niño, de una niña que quiera pasar a clamar. A lo mejor él lo hace un poquito de aventura para él, pero una inocencia Dios lo respalda terminantemente. El clamor de un niño por otro niño. Así que eso lo vamos a hacer. Levanta tus manos hacia el cielo de Dios. Bendice. Bendice al Dios eterno. Bendice a tu papá que tienes allá en los cielos. Bendice a tu hermano mayor que se llama Jesucristo de Nazaret. Bendice al Espíritu Santo de Dios. Levanta tus manos hacia el cielo. Recibamos la bendición del Padre eterno. Recibamos la bendición de su Hijo Jesucristo de Nazaret. Y recibamos la bendición del Espíritu Santo de Dios. La bendición espiritual y la física y la económica y la afectiva, la sentimental y la familiar. Iglesia muy amada, que Dios les bendiga poderosamente. ¿Te acuerdas que vienes hablando a una persona al lado? Te le vas a volver a decir. Tal vez el clamor era lo único, pero es lo mejor que tiene.